Y ahora vamos a escuchar y aprender un poco con Virginia Martínez. Virginia, por favor, la palabra es tuya. Buen día. Bueno, muy aleccionadoras las dos intervenciones anteriores y agradezco la oportunidad de plantear de compartir la experiencia uruguaya. Antes de comenzar la intervención, tanto lo que planteaban los compañeros de Brasil como la compañera chilena, me surge una reflexión respecto de que cuando hablamos de justicia transicional deberíamos eh, superar algunos enfoques que parecen plantear al Estado del pasado, el Estado dictatorial como el perpetrador de las violaciones a los derechos humanos, y los estados postdictatoriales, los estados democráticos como estados garantes de los derechos humanos, porque vemos que realmente no en nuestros países, en algunos países más que otros, pero no ha habido ese quiebre entre un Estado del pasado malo y un Estado democrático del presente bueno, sino que hay una cantidad de zonas grises, en algunos casos, como es el caso de Chile, como es el caso de Brasil, pero también estoy pensando en Colombia, ¿no? Que son países, nuestros estados pueden, esto nos demuestra la realidad del presente, que pueden perfectamente combinar políticas de verdad, de justicia y aún de reparación y de memoria con violaciones a los derechos humanos en el presente. Y eso me parece que es un marco teórico y político que nos debe obligar a resituar nuestras reflexiones sobre justicia transicional. Ahora, si hacemos un abordaje un poco más clásico, digamos que en Uruguay, a 36 años de la salida de la dictadura, este es un proceso inconcluso que registra eh, avances en algunos aspectos y en otros, francamente, hay estancamiento y en otros, franco retroceso. Paradójicamente, en los últimos tiempos ha habido un avance en lo penal. Ha habido muchos más procesamientos en los últimos 2 años que en los anteriores 30. Y esto obedece a, lo voy a desarrollar después, a la existencia, aunque sea precaria, de una política de persecución penal a través de la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad, que es una creación reciente y que durante todo estas casi 3 décadas no existió. Sin embargo, hay retrocesos. Los, los sitúo, y después quizá haya oportunidad de hablar sobre ellos. En primer lugar, hay un fuerte cuestionamiento desde sectores del gobierno a la acción de la justicia. Eh, en argumentos comunes que ya han sido desarrollados sobre el hecho de que no hay garantías, que los juicios son juicios de venganza, que no se han respetado las garantías del debido proceso, este, e incluso diría más, porque no solamente se refieren a los juicios de los militares vinculados a delitos de lesa humanidad en el pasado, sino incluso a delitos cometidos, por ejemplo, en democracia. Eh, Doy un ejemplo concreto. Cabildo Abierto, que es el partido militar, que tiene 3 senadores, que forma parte de la coalición de gobierno, que uno de los primeros actos del líder del partido, que fue comandante en jefe del ejército, digo, uno de sus primeros actos fue ir a visitar a Bolsonaro. Él pone en tela de juicio también el enjuiciamiento que se hizo de los militares uruguayos por el caso Berríos. Y de hecho, su principal asesor y pieza clave en Cabildo Abierto es uno de los militares procesados en Chile
por el asesinato de Berríos. O sea que el manto de impunidad y la duda sobre la justicia no tiene que ver solamente con los delitos cometidos durante la dictadura, sino incluso en democracia, y quizá, supongo que sabemos de qué estoy hablando cuando hablo del caso Berríos, pero es un ingeniero chileno que vino a Uruguay, bueno, porque temía la acción de la justicia, y que acá se transformó en un personaje ingobernable, fue secuestrado por los militares uruguayos en connivencia con militares chilenos, o sea, estamos hablando de Operación Cóndor en democracia, de una continuación de la Operación Cóndor, y fue asesinado en Uruguay. Uno de esos militares fue procesado en Chile y hoy es una figura clave de este partido. Y también se dice que fue injustamente juzgado, o sea que ese manto de impunidad es amplísimo y cubre crímenes de distintas épocas. También se ha puesto en tela de juicio en el presente otros aspectos de la justicia transicional, porque todos sabemos que cuando hablamos de justicia transicional hablamos de un conjunto que no solamente refiere a acciones vinculadas a la justicia, sino también a la reparación y a la verdad. Este, bueno, y en este momento hay acciones, proyectos de ley para establecer la prisión domiciliaria para los procesados por delitos de lesa humanidad, para rever las acciones vinculadas a la memoria, porque se considera que hay una memoria hemipléjica, es decir, que solamente repara en algunos de las personas que cuyos derechos fueron lesionados en el pasado, y también acciones de reparación económica que se propone que el gobierno repare económica y material y simbólicamente a civiles que hayan sido víctimas de la guerrilla. En términos generales, podríamos decir que el proceso de verdad y justicia en Uruguay estuvo bloqueado durante muchísimos años y que luego hubo proyectos, acciones para establecer, por ejemplo, una verdad sin justicia, como si eso fuera posible. Y luego una verdad con poca justicia y algo de reparación. O sea, eh, no se ha considerado esta tríada como interdependiente y necesaria, sino que ha sido, bueno, ha habido durante mucho tiempo proyectos y acciones para que unas se cumplieran en detrimento de las otras. ¿Alguna precisión sobre lo que fue el modelo represivo dictatorial uruguayo, que a diferencia del argentino, por ejemplo, no estuvo centrado en la desaparición forzada? Hay desaparecidos en Uruguay, hay desaparecidos en Uruguay, uruguayos vinculados con el Plan Cóndor en Argentina y traídos a Uruguay y desaparecidos acá, pero digamos que el modelo represivo uruguayo fue el de la cárcel militar de largo plazo. El promedio de encarcelamiento en Uruguay fue de unos 8 años y hay bueno, una cantidad de presos y presas políticas que estuvieron 13, 14 años, y ahí hay un sistema complejo que creo que todavía no ha sido lo suficientemente estudiado, en donde está este modelo militar de larga duración en la reclusión, un instrumento fundamental que fue la justicia militar, que dio legalidad al sistema, y otro aspecto que fue también el de la tortura, que fue cada vez más, en periodos cada vez más largos, ¿no? Donde hubo una amplia participación de médicos militares. Los médicos fueron clave no solamente en la tortura, sino en el ocultamiento de las muertes por tortura. Y bueno, decía que son temas que todavía no están lo suficientemente estudiados. En Uruguay hubo una salida dictatorial negociada, pactada, y esto tuvo consecuencias
con el juicio a por violaciones a los derechos humanos del periodo. Se instauró como modelo inspirador la salida española, ¿no? Una salida modelo que implicaba la amnistía y el olvido como garantía de paz social. Incluso el modelo español se incorporó al vocabulario político de la transición, como inspirador. Hubo una amnistía para los presos políticos, que fue una amnistía que no fue general. A los presos políticos que estaban procesados por la justicia militar por haber cometido delitos de sangre, eran una sesentena, se los liberó en virtud de las condiciones de reclusión que habían padecido, pero pasaron por la justicia civil, algunos fueron absueltos y otros fueron condenados nuevamente, aunque no volvieron a la cárcel porque hubo, bueno, un cálculo de 3 años de contabilidad de 3 años por cada año que habían estado. Pero es importante esto porque la ley de amnistía para los presos políticos expresamente tuvo, a través de este mecanismo, una condena a la violencia de las organizaciones armadas. Casi enseguida, un par de años después, se dio lo que se aprobó, el Parlamento aprobó la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Este nombre abstracto y abstruso tuvo en la práctica un efecto de amnistía para los uniformados, pero tuvo una forma especial que no fue la de la amnistía, sino esto de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que decía que ante un sector de la sociedad que lleva uniforme, el Estado renuncia a una de sus competencias, que es la justicia. Lo cual es muy grave, ¿no? Porque se podría haber optado por el perdón, pero se optó por esta fórmula. Inmediatamente después, y no me voy a detener en todo el proceso, pero se hizo una comisión pro referéndum para anular esa ley mediante voto popular y la ley fue confirmada por la ciudadanía. Esto significó, bueno, una gran desmoralización para la militancia en el tema de los derechos humanos. De todas formas, hay algo que vale la pena de ser dicho, que a diferencia de otros países, por ejemplo, en Uruguay no hay como una constelación de organizaciones de derechos humanos como sí lo hay en Argentina, y que todo el movimiento de derechos humanos siempre estuvo mucho más inserto en el movimiento social, ¿no? La central de trabajadores, en las organizaciones políticas, y no tanto en las organizaciones de familiares, ¿no? Que en realidad esto es una cosa que se ha tratado de hacer. Entendemos a las madres, entendemos a los familiares, que es una forma de privatizar el tema y ponerlo en un rincón, ¿no? Esto es un tema de los familiares. En Uruguay quizá porque este modelo el modelo represivo fue el de la cárcel y hubo tantos dirigentes presos, estuvo mucho más inserto y lo siguió en el movimiento social. Bueno, a partir de la aprobación, de la confirmación de la ley de caducidad por el voto ciudadano, se abrió un periodo donde la impunidad se consolidó, un periodo larguísimo donde la impunidad se consolidó y tuvo un correlato necesario que fue el olvido, porque no puedo estar acordándome de lo que no voy a juzgar. Entonces, y un gran desprestigio de todo aquel que mirara hacia el pasado. En este sentido, en esta corriente, creo que hay un paladín del olvido que fue el 2 veces presidente Julio María Sanguinetti, ¿no? Cualquiera que mirara hacia el pasado, bueno, recibía el epíteto de resentido, bueno, se hablaba del peligro de
de transformarse en, como las bíblicas, estatuas de sal, de quedar congelado, de tener los ojos en la nuca. Y hacia mediados de la década del 90, un poco más, lo situaría antes de la detención de Pinochet, empieza a haber una revitalización del movimiento de derechos humanos. Pero en este periodo, en todo este largo periodo, hay algo que sí empieza a suceder, que mientras en los organismos de derechos, en los organismos internacionales de derechos humanos o en el sistema internacional de derechos humanos se comienza a hacer un avance hacia, bueno, reconocimiento y convenciones y de nuevos delitos, Uruguay permanece totalmente al margen. O sea, donde en el exterior hay progreso, en nuestro país hay una muralla que consolida la impunidad. Y me parece que es importante cuando hablamos de impunidad, no solamente hablar de ausencia de justicia. De la mano de la impunidad fue también que los militares responsables, torturadores, asesinos, culminaron sus carreras adentro del ejército y ascendieron y tuvieron puestos clave, o sea, y además siguieron circulando en la sociedad sin ser señalados. O sea, el hecho del el no juzgamiento de los crímenes trajo aparejado una, digamos, como círculos concéntricos de impunidad, círculos concéntricos ampliados de impunidad. Entonces, las primeras victorias, digamos, vinieron de la justicia y de la verdad, vinieron en el 2000. Hubo una primera intención que fue del presidente Valle, de la Comisión para la Paz, que él habló de la verdad posible. O sea, ya había un recorte. En realidad esa fue la primera vez que el Estado reconoció la participación en desapariciones, pero casi todos los casos terminaron con un laudo de que había sido asesinado, enterrado clandestinamente, exhumado más tarde y arrojado al mar, que era una forma también de hacer desaparecer los restos de los restos, no quedaba nada, bajo una fórmula que también existió en Chile y que acá se llamó la Operación Zanahoria. Es eso, ya no quedaba nada, ¿no? Que en el fondo era una idea de que no se podía buscar más nada porque se había terminado hasta con los últimos vestigios, ¿no? En el 2000 hay ahí unas formas de meterse horadando la ley de caducidad y existen los primeros procesamientos, incluso uno muy importante que es el de Bordaberry, que fue el presidente que luego se transforma en dictador, dando el golpe de Estado. Y eso, bueno, hace que el cambio sea, que haya una esperanza, bueno, de justicia. A partir del 2005, que es cuando triunfa el gobierno del Frente Amplio, se abre una nueva política, aunque en términos generales podemos decir que tampoco durante el periodo, durante los 3 gobiernos del Frente Amplio, este tema fue prioritario. Pero es evidente que hay un quiebre en la política anterior. En primer lugar, el Poder Ejecutivo hace un acuerdo con la Universidad de la República, y esto me parece que es bastante singular en el país, para 2 aspectos. Primero, para una investigación histórica sobre el pasado, y después para buscar los restos de desaparecidos en unidades militares. O sea, quienes llevan adelante esa política es la Universidad de la República. También es importante decir que la búsqueda de los restos se ha transformado en una causa en sí, no es que no lo sea, pero casi como desligada de cualquier otra connotación, es el encontrar los restos, ¿no? Incluso recientemente Sanguinetti dijo que era una causa sagrada. Entonces el hecho que Sanguinetti, que ha sido el paladín de la impunidad, la tilde de causa sagrada, nos habla de los peligros de vaciamiento de esta causa, porque es cierto,
que encontrar los restos de desaparecidos contribuye a la verdad, pero que no, o sea, hay ahí puede haber un peligro hasta de ritualización o de fetichización, que la búsqueda de la verdad es mucho más que esto, ¿no? Eh, bueno, me parece importante también señalar que a partir del 2005 empiezan a haber otros aspectos de la política en relación a la justicia de transición que no tienen que ver solo con la verdad, sino que tienen que ver con la reparación. En primer lugar, se aprueba una ley que establece una pensión especial reparatoria para todos aquellos que hayan estado presos, y también para exiliados, una ley que tiene limitaciones, porque bueno, supone que quien opta por esa pensión tiene que renunciar a la jubilación, o que esa pensión se la dan si no gana más de tanto, pero bueno, fue un avance esa pensión reparatoria. También se aprobó una ley de sitios de memoria, y eso ha hecho posible una política de señalizaciones y de sitios de memoria, o sea que también hubo aspectos en la reparación que tienen que ver con la reparación simbólica en los que se hizo hincapié. Eh, Me interesa decir que esto es algo que, bueno, que yo he trabajado y he estudiado, que ha habido una generalizada ausencia de mirada de género en las políticas reparatorias. O sea, en general se ha tratado siempre la situación de los hombres y de las mujeres en, y, en pie de igualdad, bueno, más bien las mujeres subsumidas dentro de la situación de los hombres, y en todo caso conocidas por ser las madres o las activistas de los derechos humanos. De hecho, recién en 2011, por primera vez, un grupo de mujeres presenta una denuncia por violencia sexual, que ante la imposibilidad de tratarla localmente se está gestionando, ahora se presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y otro elemento que sí, hablando de la perspectiva de género, que me parece importante, es que si tuviéramos que, en la trayectoria de lo que es la lucha contra la impunidad en Uruguay, hay un documento clave que es la sentencia Hellman. María Claudia García de Hellman, ciudadana argentina, secuestrada en agosto del 76 en Buenos Aires, llevada con su marido Marcelo Hellman a Automotores Orletti, centro clandestino de detención de la ciudad de Buenos Aires, donde en Orletti matan a Marcelo, y a María Claudia la traen a Uruguay, aunque no tenía ninguna vinculación política con el país, al solo efecto de que termine de cursar su embarazo para robarle a su bebé. Evidentemente ya estaba prometido, bueno, tuvo una niña, ya estaba prometida, y en efecto se cumple el regalo a un comisario de policía, y a María Claudia la asesinan 15 o 20 días después de dar a luz, y hasta hoy permanece desaparecida. La familia Hellman, bueno, la abuela paterna, materna y el abuelo Juan Hellman logran ubicar veintitantos años después a Macarena, que así se llamó, le pusieron los padres apropiadores. Y luego la familia, de imposibilidad de llevar adelante la justicia en Uruguay, llevan el caso ante la OEA. La sentencia Hellman es muy importante en la lucha contra la impunidad, marca un quiebre en la lucha contra la impunidad. En primer lugar, porque le dice al Estado uruguayo que no puede argumentar más que la ley de caducidad es un inconveniente para la investigación, porque la ley de caducidad no tiene ningún valor en el derecho internacional de los derechos humanos. Luego, porque reconoce un crimen, también me parece importante, que el crimen contra María Claudia es un crimen de género también,
porque se la secuestró, se la mantuvo clandestina y se la asesinó para robarle, se la lesionó en su maternidad y se lo hizo para robarle a su hija, y además porque le impuso al gobierno uruguayo la obligación de tener una investigación especializada en crímenes de lesa humanidad. Y eso fue lo que finalmente terminó creando la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad. ¿En qué situación estamos hoy? Bueno, en primer lugar, em, en un avance del discurso negacionista, que viene desde, como decía al principio, desde sectores del gobierno, que tiene un componente muy fuerte en el desprestigio de la justicia, eh, y aparecen elementos de la vieja ideología militar. En todos nuestros países había una gran preocupación de las dictaduras, de la imagen que había en el exterior del país, ¿no? Sobre todo llevada a cabo por organizaciones del exilio que denunciaban las violaciones a los derechos humanos, y se consideraba que la subversión dominaba los foros internacionales, y que cualquier censura al país era una injerencia en asuntos en asuntos internos. Bueno, esa idea ha resurgido. El rechazo a las sentencias y a las recomendaciones de los organismos internacionales tiene el mismo argumento: el Estado dócil, Soros, somos esclavos de Soros, donde además no solamente se pone a la violación de los derechos humanos del pasado, sino también en ese mismo paquete está la ideología de género, que es algo importado, que nos están inoculando agentes foráneos. O sea, hay un vínculo muy directo entre la agenda del pasado y la del presente. En nuestro caso es muy claro y doloroso porque, bueno, por ejemplo, para decir, y me vuelvo a lo que planteaba al comienzo, la principal cárcel de presos políticos, hombres, varones, en Uruguay fue el Penal de Libertad, así se llamó porque el pueblo se llama Libertad y la cárcel tuvo esa cosa paradójica de que la principal cárcel se llama Libertad. Bueno, esa cárcel sigue abierta hoy día. Entonces, para mí hay como una cuestión muy metafórica de esta tensión de los derechos humanos del presente y del pasado, que a mí es lo que más me preocupa de las violaciones de los del pasado y las del presente. Esa cárcel sigue abierta. En esa cárcel hay otra población hoy día. Son jóvenes, son pobres, son varones, son muy escasamente alfabetizados, están en condiciones de hacinamiento que no tuvieron los presos políticos, pero a unos pocos metros hay un memorial que recuerda la cárcel de presos políticos. O sea, y esas cosas coexisten en nuestras sociedades. Entonces, para mí, de los desafíos que tenemos en el presente, este es un punto clave y es también en ese sentido lo planteaba Gloria, ¿no? Con respecto a a los nuevos violadores de derechos humanos y a las nuevas ausencias de la justicia. Bueno, en principio no, me quedaría por acá para que si hay otras inquietudes volver a intervenir. Gracias.